Hablamos de algo histórico, fuera de toda lógica. Un fenómeno que ocurre justo ahora, sacudiendo los cimientos del turismo y el deporte. A nivel global, lo que empezó siendo un simple plan para el mundial más grande del planeta, terminó en una humillación total para la supuesta seguridad y superioridad del vecino del norte. Se pensaba que México tendría un papel secundario, un simple extra en el guión de Estados Unidos. Pero los datos acaban de revelar una verdad que tiene a Washington buscando respuestas. Están desesperados, sin saber qué decir. Mientras tanto, nuestros aeropuertos están absolutamente colapsados. Y la razón detrás de este caos es un fenómeno que ningún analista, supercomputadora o experto geopolítico vio venir. El mundo entero debió elegir entre dos opciones y prefirió a México con un margen aplastante que está reescribiendo la historia de los grandes eventos. Para entender la magnitud de esto, hay que mirar las pantallas. De los 4 aeropuertos principales de la República, el de Ciudad de México, el AIFA, Cancún y Monterrey, todos reportan un aumento del 200% en pasajeros internacionales en un solo mes. Filas interminables que nadie vio venir, terminales saturadas muy por encima de su capacidad y un absoluto frenesí. Esto obligó a las aerolíneas más grandes del mundo a declarar estados de emergencia operativa. Y ojo aquí, porque jamás declaran emergencias operativas por puro sentimentalismo. Ni para apoyar campañas turísticas, lo hacen porque la demanda real superó de forma brutal y violenta su capacidad. Sin rutas nuevas de inmediato, perderán millones de dólares. Vuelos directos desde Europa que jamás estuvieron planeados antes de este torneo. Asia y Sudamérica con rumbo a México. Rutas aéreas abiertas en tiempo récord. Tuvieron que reasignar aviones gigantescos a destinos donde sus algoritmos juraban que no habría demanda. Hablamos de 5.2 millones de turistas internacionales llegando a México solo por el Mundial 2026. Es una cifra astronómica que absolutamente ningún organizador proyectó jamás para el país. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante y profundamente incómodo para algunos. La lógica económica y geográfica del Mundial de 3 anfitriones estaba clarísima desde el primer día. De los 104 partidos programados, 78 van en Estados Unidos, apenas 16 en México y 10 en Canadá. Cualquier estudiante de turismo te diría que el flujo masivo de dinero y personas iría directo a donde está la mayor oferta de partidos. Se pensaba que los fanáticos irían a Dallas, a Houston o Nueva York para quedarse allá y gastar sus dólares. Pero el golpe llegó cuando los hoteles de allá encendieron alertas rojas, no por sobrecupo, sino por un éxodo masivo. El 60% de los fanáticos con reservaciones pagadas y confirmadas en suelo estadounidense decidieron cancelarlas de golpe, y no fue porque eliminaran a sus selecciones, o porque prefirieran ver los partidos por televisión. Cancelaron con un solo objetivo: cruzar la frontera hacia el sur y montar su cuartel general en México. Decidieron dormir aquí, comer aquí, gastar su dinero aquí y volar a Estados Unidos solo para los partidos. Y después volver a suelo mexicano para vivir la fiesta real. Nadie esperaba esto. Nadie esperaba que el país al que Donald Trump llamó peligroso en el grupo de los 7, tachándolo de inseguro para el turismo y gobernado por el crimen, se convirtiera de pronto en el corazón estratégico del mundial más grande en la historia de este deporte. El impacto se sintió de inmediato en la economía de ambos países. Mientras el gobierno mexicano muestra que el turismo crece un 15%, Estados Unidos registra una caída del 2% durante su propio torneo. En los días de juego, los hoteles en las sedes mexicanas están al 95% de capacidad, mientras las sedes de Estados Unidos apenas logran un triste 55%. ¿Qué es lo que está empujando a millones de alemanes, holandeses, escoceses, ingleses y latinoamericanos a ignorar la comodidad de quedarse cerca de los estadios estadounidenses? La respuesta es un golpe de realidad a sus políticas migratorias y económicas recientes. Primero está el factor económico. Hospedarse en México cuesta la mitad o menos que pagar las tarifas infladas de Dallas o Houston, y todo en ciudades con una infraestructura turística madura diseñada por décadas para recibir a millones de visitantes sin perder calidad en el servicio. Pero el factor de mayor peso, el que de verdad inclinó la balanza,
Fue el pánico migratorio, las fronteras de Estados Unidos se volvieron una ruleta rusa burocrática, algo insufrible para el turista común, cuando 40 de 42 hinchas de Marruecos quedaron retenidos y perdieron su viaje en la frontera y luego corrió como pólvora la deportación de los ecuatorianos, expulsados de inmediato solo por subir un video con un patrocinio a sus redes sociales. Esto aterró a la comunidad internacional y el hincha global sacó cuentas. Entendió que en México nadie lo va a encerrar por horas en un cuarto frío sin darle explicaciones. Nadie le va a revisar el teléfono para husmear su Instagram, ni lo van a deportar por vivir la pasión del fútbol. A todo esto se suma una avalancha de videos virales vistos por decenas de millones de personas en Internet, donde los europeos describen la experiencia mexicana como lo mejor que han vivido en su vida entera. Hablan de la comida, del calor de la gente. La libertad y la cultura vencieron por completo al concreto frío de los estadios de miles de millones de dólares. Estados Unidos se quedó con el 75% de los partidos, pero México se quedó con el 75% de los hinchas que buscaban un mundial de verdad, y si hay una imagen que zoom. Este fenómeno increíble es lo que pasa hoy en las calles de Guadalajara. La capital tapatía no solo recibe turistas, sino que está sacudida por una marea amarilla, azul y roja que paralizó todo. Miles de colombianos han tomado el control de la fiesta, demostrando que la hermandad de Latinoamérica encontró en México su punto de encuentro. Más ardiente, las calles resuenan día y noche con el cántico del Se Vive. Se siente que Colombia está presente, y no se trata de un grupo pequeño de turistas perdidos, sino de una invasión cultural pacífica y ensordecedora frente al hotel de la selección colombiana. La escena es digna de una final de Copa con hinchas que viajaron miles de kilómetros, soportando lluvias torrenciales y haciendo guardia de día y noche solo para ver un segundo a sus ídolos. En cuanto asoma el autobús y bajan figuras como James Rodríguez o Luis Díaz, el caos es total. Una devoción que roza lo sagrado. Hay fanáticos presumiendo camisetas firmadas por leyendas como Amaranto Perea o el Cucho Hernández llorando de alegría frente a las cámaras. Hay historias de familias enteras, como la de un hombre apodado el Arlequín viviendo su primer mundial rodeado de veteranos con 3 o 4 copas del mundo a sus espaldas, todos unidos en México. La derrama económica en Guadalajara es tremenda. Entrevistas a pie de calle muestran a parejas celebrando su aniversario 39, gastando más de $6,000 por estar allí, apoyando a la tricolor. Hay fanáticos que confiesan haber manejado 4,200 kilómetros para llegar a Jalisco. Lo más impactante es que muchos de ellos ni siquiera tienen boletos para el estadio y el costo de las entradas para este mundial ha sido prohibitivo, considerado el torneo más caro de la historia, pero eso no los frenó. Viajaron desde Medellín, desde Cali y la costa colombiana. Cruzaron fronteras y se gastaron sus ahorros con tal de pisar suelo mexicano. Quieren respirar el mundial porque la fiesta real no está en las gradas frías de un estadio silencioso en Texas. Está en Guadalajara bebiendo tequila y aguardiente, abrazados con los mexicanos que ya los ven como hermanos. El optimismo es contagioso, las apuestas en las avenidas tapatías no bajan de un contundente 3-0. A favor de Colombia para el próximo partido. Los hinchas aseguran estar listos para apostarlo todo. Prefieren la gloria deportiva por encima de $1 millón, asegurando que ver a su país alzar la copa les daría una felicidad que el dinero no compra. Hay mujeres liderando los cantos. Abuelas apodadas las princesas del mundial y grupos de amigos con pelucas de afros rubios. Enormes banderas firmadas desde los mundiales de Rusia y Brasil ondean bajo el sol de Jalisco. Un carnaval constante donde los mexicanos se suman al festejo para crear una atmósfera de camaradería real que ningún comité diseñó. Los colombianos cantan con todo su corazón sus himnos. Son cantos de estadio sobre una fiebre amarilla mundial. Lo gritan frente a cualquier micrófono. Aseguran que México es el mejor país, donde han estado destacando la amabilidad bruta de nuestra gente. Todo esto nos lleva a una reflexión obligada sobre lo que significa este momento. Es la primera vez desde el inicio de los mundiales en 1930, en que un anfitrión supera de forma tan masiva y real la demanda turística estimada por sus propios organizadores. Y ojo, esto no ocurrió
En el país que gastó más de millones en infraestructura ni con el que montó. Los espectáculos de medio tiempo más virales, pasó en la nación que atacaron en los medios durante años. Los turistas votaron con sus tarjetas, reservaciones y boletos de avión en mano. Eligieron la libertad sin dudar. Prefirieron el calor humano y nuestra cultura vibrante sobre el control estricto y la frialdad corporativa. Eligieron las calles de Guadalajara llenas de cantos colombianos sobre el silencio tenso de una fila migratoria en Houston. Este fenómeno masivo nos deja una gran lección económica y sociológica que las potencias de primer mundo tendrán que estudiar durante años. México no se limitó a organizar su parte del mundial, devoró el alma del torneo capitalizando cada error de relaciones públicas y cada traba migratoria de su vecino, con aeropuertos llenos y hoteles al límite. La hermandad desborda las calles. La imagen de México se proyecta con una fuerza increíble. Ya no somos el patio trasero que algunos quisieron pintar, sino el epicentro indiscutible de la fiesta global. Y mientras los millones de dólares siguen fluyendo a la economía local, y los cantos retumban en Jalisco, queda flotando una incógnita que mantiene a los mercados turísticos temblando. ¿Podrá la infraestructura mexicana soportar este ritmo demencial hasta la gran final? O tal vez estamos ante un colapso logístico que cambiará para siempre las reglas de los mundiales compartidos.